Estimados y estimadas estudiantes, el siguiente video obedece específicamente a la semana 10 del curso, en donde vamos a iniciar con el tema de Model View Controller, el patrón de diseño, lo que es modelo vista controlador. Anteriormente habíamos trabajado con lo que era WebForms, específicamente trabajando con ASP.NET Framework, que si bien es cierto, nos funciona bastante bien para hacer aplicaciones web, no es tan versátil como si lo es Model View Controller. Entonces, vamos a ver primero que todo la parte teórica de qué es Model View Controller. Después vamos a profundizar un poco en lo que es Model View Controller, pero específicamente en ASP.NET. Algunas generalidades del lenguaje, algunas generalidades del paradigma. Y posteriormente lo que vamos a hacer es desarrollar un ejemplo sencillo de el patrón utilizando ya lo que es Visual Studio. Entonces, primero que todo, eh, en muchas oportunidades hemos escuchado hablar de MVC y muy probablemente ustedes, como parte de otros cursos, ya lo vieron. En- para efectos de lo que es .NET y para este curso, específicamente cuando trabajamos con el patrón en Visual Studio, se vuelve un poco diferente a lo que pudieron haber visto algunos y algunos de ustedes en Progra 3 o específicamente en la parte de desarrollo web cuando utilizaron Model View Controller a nivel de PHP. Entonces, no está de más decir que, bueno, si han escuchado hablar de MVC o MVC, obedece al modelo Vista Controlador o Model View Controller. Entonces, la arquitectura de todo proyecto bajo este patrón de diseño, les hablo de patrón de diseño porque lo van a encontrar así en mucha literatura. Por ahí lo van a encontrar como técnicas de programación, patrón de diseño, paradigma, inclusive framework. A mí me gusta más hablar de que es un patrón de diseño porque es algo que ha sido probado por múltiples personas, es algo que ha sido estandarizado inclusive. Entonces, bajo ese escenario, yo prefiero siempre hablar un poco más de lo que es patrón de diseño, lejos de que sea un lenguaje de programación, lejos de que sean técnicas, lejos de que sean mejores prácticas, porque patrones de diseño hay muchísimos, pero uno de ellos es Model View Controller, puede ser este Windows Communication Foundation también, si fuera por ahí algún otro patrón de diseño diferente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de esta naturaleza, nuestra solución siempre se va a ir en tres capas. Recuerden que anteriormente habíamos estado trabajando con unas capas muy similares y el objetivo era precisamente eso, de que ya nos fuéramos adentrando y que no fuera tan abrupta la transición a trabajar a un modelo de tres capas, sino que fuéramos paulatinamente avanzando en lo que nos compete evaluar con respecto a este modelo. Entonces, esas tres capas, como su nombre lo indica, lo vamos a definir, lo vamos a dividir en lo que es el modelo, que prácticamente es la representación contextual de los datos. Entiéndase de que vamos a tener una capa de modelo siempre y cuando nosotros tengamos que comunicarnos con una base de datos en donde cada tabla va a obedecer a un modelo, como lo hicimos anteriormente, o en su defecto cuando tengamos que enviar información de la vista al controlador o viceversa, pero que sea un objeto de datos. Usualmente todas las que son las reglas de negocio, todo lo que son las validaciones de el backend están en el modelo, que son los que nos permiten a nosotros tener integridad en los datos. El modelo es el que se debería encargar de validar si se le da acceso a un usuario a las capas internas de la aplicación, entiéndase a los servidores, entiéndase a la base de datos. Por otra parte, la vista, como su nombre lo indica, es la parte gráfica. A los y las que les gusta trabajar en front-end o que se visualizan más en la parte de front, casi que cuando trabajamos con un modelo de vista controlador modelo, valga la redundancia, eh, nos vamos a enfocar en las vistas. La gran diferencia en el enfoque que vamos a ver específicamente durante el curso es que las vistas en la mayoría de los casos son autogeneradas.
o al menos se autogenera una plantilla por defecto que es bastante útil con un lenguaje de programación que se llama Razor, que es similar a los que estuvimos viendo por ahí en las exposiciones de TypeScript, Vue, y los demás. Pero al final de cuentas la vista, el objetivo o la función o la misión de la vista es presentarle esa capa de presentación al usuario y a la vez proveerle ciertos mecanismos para que el usuario pueda comunicarse con las entidades externas o pueda comunicarse específicamente con las capas internas, entiéndase, hablar con el controlador y enviar información a la base de datos, que la base de datos nos envíe información a nosotros, la reciba el controlador y por consiguiente el controlador no la devuelva directamente hacia las vistas. Y por último tenemos el orquestador de toda nuestra aplicación. ¿Por qué le digo el orquestador y no el controlador? Porque él es el que se encarga de gestionar todas las solicitudes, todas las peticiones de datos, toda la lógica de comunicación entre las capas. Es casi un hecho, o en la mayoría de los casos, vamos a tener que viajar a través del controlador siempre para poder enviar y recibir datos. Como lo dice la presentación, es el intermediario entre el modelo y la vista. Sí, es el intermediario entre el modelo y la vista. Hay ciertas formas en donde uno podría brincarse el controlador, por ahí las vamos a ver más adelante, pero no es lo más natural y no es lo más recomendado. Él debería ser el que se encarga de gestionar la información y cuando hablamos de gestionar es el que se encarga de administrar el flujo de esa información. También debe encargarse de algo, de una labor muy importante y es que además de que en la vista van a existir controles de validación de entrada de datos, podría ser que en las capas intermedias llegue un dato que podría afectar la integridad de una base de datos. Entonces recordemos que el modelo igual, podría tener lógica de negocio, pero el modelo asume que la información que le está llegando debería ser la correcta. Y como el controlador es el intermediario entre uno y otro, entonces el controlador es el que se debería encargar de que si las validaciones de entrada de datos que nosotros estamos definiendo en nuestra vista no funcionaron o existe algún portillo, alguna brecha inclusive de seguridad para que un usuario malintencionado pueda hacer un SQL injection, entonces el controlador es el que se debe encargar de gestionar eh, cada una de las validaciones internas acorde a las necesidades de quien está solicitando datos o quien está enviando datos. Entonces, si lo vemos ya un poco más específico, en el caso del modelo, siempre es el que va a estar encargado de comunicarse directamente con la base de datos. De hecho, si lo vemos a nivel de arquitectura de sistema, el modelo es el único que debería tener un mapeo entre la base de datos y la aplicación. ¿Ok? Hay algo muy importante que lo vamos a ver más adelante, se llama scaffolding o andamiaje, lo pueden encontrar en literatura así, que es que el modelo se encarga de tener un inventario de todas las vistas y todos los controladores que están dentro del sistema. ¿Por qué? Porque recordemos que el modelo es quien define en la plantilla la información que va a viajar entre las capas y él necesita saber quién está utilizando esa plantilla. Otro aspecto importante es que el modelo, ante un eventual cambio en la base de datos, entiéndase que una tabla crece, pero no verticalmente, sino horizontalmente, o sea que se agregan columnas o que se eliminan columnas o que ya cambió el tipo de dato de una columna o que se cambiaron las tablas, que una llave foránea cambió, que se creó una llave foránea compuesta, automáticamente el modelo va a identificar esos cambios y le va a notificar a las vistas y a los controladores que hacen uso de algún objeto de ese modelo. ¿Por qué? Porque como esto está conectado bidireccionalmente, un cambio en la base de datos debería afectar por completo lo que es el controlador, por ende el modelo y a su vez las vistas para que el usuario pueda manipular o en su defecto para que pueda utilizar
los nuevos campos o las nuevas variantes dentro de la base de datos. El controlador es quien, de hecho, ahora yo les decía que es el orquestador. Lo podemos ver como un orquestador o también lo podemos ver como un catcher. El catcher de béisbol, que es el que recibe las bolas una vez que el pitcher hace el envío. ¿Por qué? Porque es quien está recibiendo todo lo que el usuario está digitando. Todas las acciones que el usuario hace en las vistas, quien las recibe es el controlador. Y él es el que se tiene que encargar de direccionar cada una de esas acciones realizadas por el usuario a los diferentes controladores o a los diferentes modelos o en su defecto retornar alguna vista. ¿Ok? Se pueden solicitar cosas a las vistas, sí, se le pueden solicitar, se le puede solicitar y se le pueden enviar cosas a las vistas, ¿ok? O en su defecto también pueden mandar a llamarse algún modelo para que vaya a hacer alguna inserción, alguna modificación o algún CRUD directamente a la base de datos. En el caso de las vistas, adicionalmente a que pueden registrar, recibir datos, también pueden visualizar datos. En el caso de la recepción de datos es cuando son vistas de entrada de datos en donde le mostramos al usuario un formulario como lo hacíamos anteriormente con los webforms. También vamos a mostrarle formularios por acá a los usuarios y esos específicamente son para recibir información. Esa información, al igual que como lo hicimos anteriormente, va a poder viajar por un GET, va a poder viajar por un POST. Ahorita vamos a ver un ejemplo más práctico donde es más fácil interpretar cómo trabaja lo que es el modelo vista controlador. ¿Ok? Y así como el modelo tenía un inventario de las vistas y los controladores para poder trabajar con ellos, en el caso de las vistas lo único que necesita tener es un inventario de sus controladores. Ahorita vamos a ver algunas reglas importantes de sintaxis que se tienen que cumplir a efectos del desarrollo de una aplicación de esta naturaleza. ¿Cómo trabaja MVC? ¿O cuál es el esquema de trabajo de MVC? Por ahí tenemos un pequeño flujo de datos en donde el usuario, el primer paso que va a hacer es que va a interactuar con la interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica va a ser una vista. Esa vista, vamos a ver, si nos posicionamos, voy a utilizar por acá la pluma. Asumamos que iniciamos acá en el browser, en donde el usuario ingresa la dirección URL de una página que está programada con el modelo vista controlador. ¿Ok? Ese request, o sea, esa solicitud para visualizar esa página, en, en el momento en el que el usuario la digita en el browser, lo primero que va a hacer es que va a caer a un controlador. ¿Cuál controlador? El controlador que esté mapeado al nombre de la vista que el usuario está digitando en el browser. Cuando el controlador recibe esa petición, va a saber qué hacer y puede tomar dos decisiones. O va y consulta información al modelo para posteriormente visualizarlo en la vista, o en su defecto, directamente le pide alguna vista que visualice la información. Vean que las flechas amarillas o anaranjadas o color mostaza por ahí son solicitudes de información. En el caso de las flechas verdes, son entrega solicitud. Entonces el flujo puede ir en dos direcciones. El usuario le pide al controlador que siempre va a hacer esa dirección, o sea, siempre vamos a tener que entrar a un controlador. El controlador va a tomar la decisión de que si pide información a la base de datos mediante el modelo, si es así, le devuelve la información al controlador y una vez que el controlador tiene esa información, toma una decisión, que es enviarle directamente la información a la vista para que la vista retorne la información y una vez el controlador le dé el response al usuario. ¿Ok? ¿Es complejo? No en el tanto uno toma en consideración de que siempre hay que pasar por el controlador, de que el controlador es el que tiene el mando en un esquema de trabajo bajo el patrón de desarrollo modelo de controles. Esas son las generalidades y la teoría específica de lo que es Model View Controller. Ahora entramos a lo que es ASP.NET Model View Controller, que está
sustentado en lo que es la teoría de MVC, pero tiene algunas particularidades adicionales que tenemos que tomar en consideración. ¿Ok? En el caso del andamiaje o en el caso del flujo, vean que el usuario, ahí lo tenemos denotado por números, primero hace una solicitud de HTTP, que puede ser un GET o un POST, como lo hemos visto anteriormente, la recibe siempre el controlador y al igual el controlador se encarga o de solicitar la información al modelo o podemos brincarnos esa línea número 2 y esa línea número 3 y directamente ir a la vista. Ese enfoque de usuario, controlador, pista, o sea, sin modelo, existe en el tanto no estemos haciendo uso de una base de datos. O sea, de que nuestra página web no sea transaccional, sino de que nuestra página web sea solamente informativa como las que vamos a hacer inicialmente en esta sesión. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si hacemos uso de la línea número 2 y de la línea número 3, usualmente van a ser accesos a una base de datos, pero podemos brincárnosla y directamente a la línea número 4, en donde la vista se va a encargar de mostrársela directamente al usuario. ¿Ok? Nada más para que lo tomemos ahí en consideración, vamos a hacer dos escenarios por ahí poco a poco. Ahora bien, algunas generalidades básicas de la implementación de un controlador a nivel de ASP.NET. Primero que todo, todos los controladores heredan de una clase que se llama controller base. Esa clase ya contiene todas las funcionalidades necesarias para interactuar con lo que son los modelos y con lo que son las vistas. Por ende, ahorita cuando vayamos a desarrollar un proyecto, van a ver que nuestras clases controller están heredando de una clase que se llama controller base. ¿Ok? Todos los controladores son clases y tienen una particularidad. Los controladores, los métodos que nosotros definamos dentro de un controller se llaman métodos de acción y los métodos de acción usualmente son para invocar cosas. También pueden funcionar para validar cosas, pero usualmente son para eh, invocar cosas. ¿Ok? Importantísimo. Y esto para que no nos dé problemas en la práctica, para que no nos dé problemas en el examen, para que no nos dé problemas en la vida real. A todos nos pasa en algún momento porque estamos acostumbrados a programar de una forma un poco diferente. Todas las clases o todos los controladores tienen que llevar la palabra controller en su nombre al inicio. Vean como en el caso de la clase base que se llama controller base, en el caso de los controladores que nosotros vayamos a definir, se tienen que llamar controller estudiante, controller universidad, controller materia, controller más persona. Siempre es necesario que lleven el sufijo controller. No, perdón. ¿Ok? No es les estoy hablando del prefijo, no es el sufijo. ¿Ok? La palabra controller, nada más al final. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en la práctica. Que depende del el framework que estamos utilizando, esto varía un poco, pero ahorita ya cuando lo vayamos a ver eh, en la práctica se van a dar cuenta de que va a ser un sufijo en lugar de un prefijo. ¿Ok? A nivel de los métodos de acción, la interacción en WebForms, como lo hacíamos nosotros, se organizaba en torno a las páginas y principalmente en torno a los botonazos de cada uno de los usuarios. En MVC, la interacción no se organiza en torno a las páginas, sino que se organiza en torno a los controladores y por consiguiente a sus hijos, que son los métodos de acción. Todos los controladores tienen diferentes métodos de acción y se pueden incluir tantos como uno necesite, al igual que cualquier tipo de programación orientada a objetos. ¿Cómo se ve un controlador? En este caso tenemos el controlador básico que hacemos en todos los lenguajes de programación o el escenario más básico que es un hola mundo. Si lo podemos ver en la línea, vamos a marcar un momento por acá, la clase que se llama Hello World Controller, vean el sufijo donde va, dos puntos, está diciendo que estaré dando el controlador base, no es necesario que diga controller base.
Y lo que tenemos son dos métodos de acción. Uno que devuelve un string que se llama index y otro que devuelve un string que se llama welcome. ¿Son métodos de acción? Sí, son métodos de acción. Lo que pasa es que ese método de acción lo que está haciendo es devolviendo un string. Usualmente los métodos de acción lo que deberían devolver es una acción, un action result para poder ir a buscar una página por ahí. Es nada al otro mundo. Son dos métodos, uno que dice this is my default action y por ahí dice que este es el método de bienvenida. ¿Sí? Muy bien. A efectos de configuración que vamos a ir viéndolo poco a poco, porque al igual que en WebForms, las configuraciones dentro de la ASP son de las partes más esenciales y más trascendentales. A diferencia de otros lenguajes de programación, en donde uno prácticamente se dedica a tirar líneas de código y líneas de código, en el caso de lo que es ASP.NET, específicamente en MVC, hay un archivo muy importante que es el archivo de rutas. El archivo de rutas define el estándar en las rutas que van a tener nuestras páginas web. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros vemos dentro de una página web que dice www.google.com/default.aspx. En MVC, esas extensiones de .aspx, .html, .cshtml, .vbhtml no existen, sino que lo que nosotros hacemos es definir un estándar en la ruta y se define específicamente en un método que se llama register routes, que está en el startup. Entonces, ¿qué es lo que tiene este método o este archivo de configuración en la forma como nosotros vamos a consultar nuestra URL? Por defecto, la ruta siempre va a ser la misma, a no ser que nosotros la cambiemos. Primero que todo, el dominio, que en nuestro caso, como vamos a estar trabajando con Visual Studio, el dominio siempre va a ser localhost y los dos puertos asignados a la IIS Express, / el nombre del controller, pero ojo, no tiene que llevar la palabra controller. Si se llama estudiante controller, entonces es el nombre del dominio / estudiante / el método de acción, el nombre del método de acción / el ID. Por ahí tenemos, como estamos viendo ahí, que estamos definiendo esa ruta que va a ser controlador, el método de acción y el ID, y que por defecto el controlador inicial va a ser el home con el index como el método de acción por defecto y el ID le estamos definiendo que eso es un parámetro que puede o no puede venir. ¿Sí? Si nos vamos a la práctica, veamos este escenario que tenemos por acá. Tenemos nuestro dominio, que es http:// localhost 2.1234. Ese es el IIS Express. Consultando el controlador home, específicamente el método de acción about y enviándole por parámetro a ese método de acción un ID que sería el 3 por un método get. ¿Por qué por un método get? Porque tácitamente va en la ruta, al igual que como lo vimos en web. Los métodos de acción usualmente, como les decía anteriormente, devuelven un action result. ¿Qué es un action result? Un action result usualmente es una vista, que es hacia dónde quiero ir a buscar. Vean lo que hablábamos anteriormente. Esto es un controlador que se llama Student Controller, que hereda de la clase base, que a su vez lo que tiene es un método de acción que se llama index y que está devolviendo un action result. Importante. ¿Qué vista está devolviendo acá? Cuando yo le digo return view, él automáticamente por scaffolding va a ir a buscar una vista que se llame index dentro del inventario de vistas para el controlador estudiante. Profe, pero no le está diciendo el nombre de la vista. No, automáticamente él va a ir a buscar una vista que se llame index dentro de la carpeta específica de vistas para el control student. ¿Okay? Ahorita cuando vayamos a la práctica lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, vamos a proceder a hacer
un escenario muy básico. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a activar un momento. Voy a levantar Visual Studio para compartirles pantalla. Y vamos a hacer un ejercicio básico, muy básico, de cómo crear un proyecto en VC. Entonces, voy a volverles a compartir pantalla. Visual Studio, por ahí deberían estar ya visualizando. Tengo el Visual Studio abierto. Y lo único que voy a hacer es que voy a crear un proyecto. Y anteriormente nosotros lo que trabajábamos eran proyectos de tipo WebForms, ASP.NET Framework en C Sharp. Ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a trabajar con una plantilla que se llama Model View Controller. La plantilla de Model View Controller, hay varias. ASP.NET, Core Web App, Model View Controller. Y por acá tenemos otra que es esta que está aquí arriba. Dice aplicación web de ASP.NET Core, modelo vista controlador, que es en C Sharp. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar específicamente la de C Sharp para seguir trabajando. Yo lo hice directamente así buscándolo, pero también podríamos venir a buscarlo por acá. O en su defecto, que es la que a mí más me gusta, que lo considero que es inclusive más normal, que la transición es más normal, acorde a lo que nosotros hemos estado viendo anteriormente. Voy a venirme acá, voy a buscar acá web, como lo hemos hecho anteriormente. Voy a buscar la que dice aplicación web ASP.NET Framework. Pero ¿por qué no estamos seleccionando MVC? En programación avanzada web, que es la siguiente programación que ustedes ven, lo que vemos es específicamente ASP.NET Core. Este curso no llega a ver ASP.NET Core. Esto a pesar de que el framework es muy similar y el ejercicio que vamos a hacer en este momento sería exactamente igual hacerlo en Core que hacerlo en NetFramework. Entonces, por un cumplimiento de programa y para no atravesarles el caballo, por decirlo de alguna forma, y que después lleguen a estar un poco perdidos y perdidas en lo que es en el siguiente curso, vamos a trabajar con aplicación web de ASP.NET Framework, esta que está por acá. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, de momento. Vean que aquí se puede crear aplicaciones ASP.NET Web Forms, MVC o Web API. Le voy a dar siguiente. Vamos a ponerle aquí semana 10, ejemplo, MVC. Este ejercicio lo van a poder encontrar igual en el campus en semana 10. Le vamos a dar crear y nos va a pedir qué tipo de proyecto queremos crear. A diferencia de lo que hacíamos anteriormente, en lugar de decirle que sea un webforms, le vamos a decir que sea MVC. Yo no lo voy a configurar para HTTPS para que no me instale el certificado raíz. No quiero proyecto de pruebas unitarias, ni mucho menos. Y le voy a dar crear. Él automáticamente va a crear una plantilla de proyecto MVC. Esa plantilla de proyecto tiene algunas cosas importantes que las vamos a ver una vez que las cree. Y por ahí ya tenemos nuestro proyecto. Vean que al lado derecho la cantidad de carpetas que nos creó es bastante grande. ¿Por qué es bastante grande? Porque esta aplicación ya es funcional. De hecho, si yo vengo acá y me voy a la IIS Express y ejecuto esa aplicación, van a ver que al igual que en los workflows, ¿se acuerdan que el master page ya nos mostraba una paginita bastante bonita por ahí y demás? Vean lo que va a presentar ahorita nuestra aplicación MVC. Un montón de información ahí de paja. Momento. Voy a quitar esto por acá.
Listo. Y esto. En un momento para compartirles pantalla. Ok, listo, por ahí ya están viendo. Esa es la paginita que nos creó por defecto. Sencilla, sí, sencilla. Funcional, funcional en el tanto es informativa. Contacto acerca de, inicio, nombre de la aplicación. Y quiero que vean algo muy importante. Una ruta en el browser. Dice el dominio, que en mi caso es el localhost, home, about. Controlador, método de acción. Si me voy a contacto, controlador home, método de acción, contacto. Contact. ¿Sí? Me voy al inicial. Vean que no me aparece absolutamente nada, pero al final de cuentas lo que está haciendo es consultando el controlador perfecto, que es home, y específicamente el método de acción que se llama index. Bien, vamos a cerrar eso por ahí. Voy a compartirles nuevamente Visual Studio. Listo, por ahí. Ok, al lado derecho lo que tenemos son las siguientes carpetas. Primero que todo, la carpeta contenido, que es donde tenemos los CSS, que son los mismos o muy similares de los Bootstrap a los que trabajamos en WebForms. En controllers, aquí sí viene algo importante. Tenemos un home controller, que es el que nos crea por defecto. Vean que la carpeta de modelos está vacía porque ahorita no tenemos ninguna conectividad, ninguna base de datos. Pero en la carpeta de vistas tenemos algo importante. Tenemos una carpeta por cada controlador que vayamos creando. Si aquí tenemos 20 controladores, tenemos que tener 20 carpetas, cada una con el nombre de un controlador. ¿Por qué? Porque dentro de esa carpeta vamos a tener las vistas de ese controlador. Ahora bien, esos nombres de esas vistas, que es about.cshtml, contact.cshtml, index.cshtml, importantísimo que son los nombres de los métodos de acción. Vean que si yo me voy a Home Controller y lo abro, tenemos que Home Controller hereda el controlador base y tenemos un Action Result que se llama Index, un Action Result que se llama About y un Action Result que se llama Contact. Si vemos las vistas, lo que tenemos es About, Contact e Index. Cada uno de los métodos se llama exactamente igual. Profe, ¿qué es eso tan extraño que tiene el about y el contact que dice viewback.message? Esto lo vemos en la próxima sesión, pero básicamente el viewback es un repositorio donde nosotros podemos guardar información que nosotros queramos. ¿Y para qué funciona? Sencillo, para poder mandar la información del controlador a la vista. ¿Por qué el controlador a la vista? Porque es la forma en que el controlador le puede devolver datos a una vista. Eso, o en su defecto, trabajar con un modelo. Pero en este caso no vamos a trabajar con un modelo. Ahora bien, nos vamos a cada una de las vistas. About, por ejemplo. Y esto es lo que tiene About. Pero pareciera ser de que es algo muy pequeño lo que tiene información. Vean una arroba y abre un corchete. Y en la línea número 3, ¿cierto? ¿Listo? Y en la línea número 3 tenemos un corchete de cierre. Todo lo que tenga arroba dentro de una vista es código Razor. ¿Qué es código Razor? Es código servidor que se está ejecutando en el cliente. ¿Qué está haciendo en este caso? Está extrayendo
del viewback, específicamente una variable que se llama título, el about. ¿Okay? ¿Qué es about? Algo que le estamos poniendo nada más por ahí. Y vean que acá lo que estamos diciendo es arroba viewback.title. ¿Qué estamos diciéndole? Que me pinte específicamente en un H2 el título. ¿Cuál título? Este about que le pusimos por acá. No es nada del otro mundo. Esta página es una página sencilla. Pero importante, vean que por acá tengo viewback.message, o sea, estoy mostrando un H3 en un header 3, lo que tiene el viewback específicamente en el message. Si me voy al controller, vean que a la vista que yo devolví, que se tiene que llamar exactamente igual que el método, about, le estoy cargando en una variable que se llama message del viewback, lo que dice your application description page. Si me voy a la vista, lo que estoy haciendo es mostrando eso. Me voy al contact. ¿Qué pasa en el contact? Exactamente lo mismo, nada más que este tiene por ahí un par de direcciones con código HTML puro, sencillo, no es nada del otro mundo. Y el index sí tiene un poquito más de información, que es toda la información que nosotros, que aparece por ahí. Ahora bien, las tres páginas que teníamos por ahí, que estamos viendo, About, Contact e Index, tenían como la misma estética. Esto obedece a lo siguiente. Vean que por acá tenemos una carpeta que se llama Shared, pero no tenemos ningún controlador que tenga ese mismo nombre. Eso es porque aquí tenemos vistas compartidas o vistas parciales. Más adelante vemos que es una vista parcial en mayor detalle, pero lo que sí me interesa ahorita es que veamos lo siguiente. Tenemos una vista que se llama underscore layout. Al igual que en el webforms que teníamos master page, en este caso tenemos un layout. Ese layout es una página que nos permite a nosotros configurar la estética de toda nuestra aplicación, donde se incluye la información de nuestra aplicación, a lo de cada página, acá, render body. ¿Okay? ¿Por qué en el render body? Porque así está configurado directamente lo que es el andamiaje en VC. Entonces, por ejemplo, todo esto tiene esto que está por acá, ¿verdad? Tiene voy a hacerlo un poco más pequeño, una lista con los hipervínculos arriba, que voy a adelantarme un poco en el tema. El arroba, acuérdense que es código Razor, pero vean que el arroba tiene un tag que dice html.actionLink. Tenemos un montón de atributos de ese objeto HTML. Comenzar un formulario, un checkbox, checkbox for, display for, todos los que son for es porque cuando ya vamos a utilizar controles de página web, acuérdense como un textbox, un radio button, un campo oculto, pero específicamente el for es cuando vayamos a utilizarlo como modelo. Aquí lo que le estamos diciendo es, quiero que me cree un link, el action link es para crear un link, y lo que tiene que hacer es lo siguiente. El primer parámetro es lo que va a decir el link, el segundo parámetro es cuál es el método de acción que voy a ir a consultar, y el tercer parámetro es a cuál controlador voy a ir a consultar. Entonces, en este caso dice, este link que dice inicio va a ir a consultar el método de acción index del controlador home. Si me voy al controlador home y el método de acción index, lo que está diciendo es devuelva la vista. ¿Cuál vista? La que se llama index. ¿De quién? Del controlador que se llama home. Nos vamos a esa vista, que sería esto, y nos estaría devolviendo esto. Así funciona. Voy nuevamente al layout. El segundo dice, vamos a tener un hipervínculo que dice acerca de, que va a ir a consultar el método de acción about del controlador home. Si voy acá al controlador home, dice el método about, lo que devuelve es un action result, o sea, es un método de acción, que lo que hace lo siguiente, carga esto un mensaje, lo voy a cambiar, ¿sí?
Acá va el mensaje del acerca de. ¿Sí? Devuelvo la vista. ¿Qué vista va a devolver? Una vista que se llame About, que está dentro del Home Controller. Entonces me voy al Home y va a devolver esta vista. Y lo que va a hacer es mostrar el mensaje que acabamos de cargar y un título que se lo vamos a cambiar aquí de una vez. Acerca de. Listo. ¿Ok? Entonces, si nos tratamos de aterrizar el mismo escenario que veíamos anteriormente, el diagrama, en buena teoría, el usuario va a consultar una ruta que va a estar por defecto. Esa ruta por defecto, vamos a ir a ver dónde está. Segundo, para buscar, porque esto ya no, ya viéndolo, no está dentro del roads. Esto en este framework lo cambiaron un momento para buscar dónde están las rutas. La definición de las rutas. Sí, puede ser. App start. Aquí está. Está el root config. Entonces dice que cuando alguien consulte mi aplicación por defecto, vaya a buscar el controlador home, específicamente el método acción index. Y que la ruta que nosotros le definimos es nombre del controlador, método de acción y el ID. Ok. Entonces, vamos a hacer una prueba. Supongamos que nosotros queremos agregar un nuevo controlador que se llama estudiante. Entonces voy a venir acá, voy a agregar un nuevo controlador. Nuevo controlador. Y, y nos aparece lo siguiente. Yo puedo agregar un controlador con acciones. Voy a compartir pantalla completa para que podamos ver las opciones, porque si no, no vamos a poder visualizar todas las opciones. Listo. Me va a aparecer crear un controlador de MVC5 con acciones de lectura y escritura, o crear un controlador de MVC5 con Entity Framework, eso es cuando ya estemos usando datos, y nos va a aparecer crear un controlador MVC en blanco. Yo lo voy a crear en blanco, porque ahorita no estamos utilizando bases de datos, y ven que automáticamente él me pone por defecto para digitar el prefijo, entonces yo voy a ponerle estudiante. Importante, ojalá siempre poner el nombre de los controladores en singular, no en plural. Porque si lo ponemos en plural, podría ser que después tengamos una inconsistencia de nombres a partir de lo que es las tablas en la base de datos. Entonces vean que ya tenemos por acá, nada más para que lo veamos un momento. Creé el estudiante controller y él automáticamente me agregó una carpeta que se llama estudiante dentro de la carpeta de vistas. Un segundo, ahí fue que lo traté de mover. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir al layout, en share, y vamos a ir a cambiar y vamos a agregarle un action link más. ¿Para qué? Para que me aparezca en el menú.
Y lo que yo voy a decirle es que dentro de el controlador que se llama estudiante, usted va a ir a buscar un método de acción que se llama index y lo que va a mostrar ese link arriba va a ser ir a estudiante. Lo voy a correr. Vean que no tenemos ninguna vista en estudiante todavía. Ahí está ejecutando. Y vean lo que aparece acá arriba, que ya tenemos un hipervínculo nuevo. Si vemos en la esquina inferior izquierda de mi pantalla, dice localhost 2.60.638-estudiante. Si le damos clic ahí, lo que va a hacer es ir directamente al controlador estudiante, al método index, y va a ir a buscar una vista que se llame index, y ahí vienen qué va a pasar. Va a decir, yo no encuentro una vista que se llame index, ni una vista maestra que se llame así, y las busqué en el siguiente lado. En la carpeta de vistas del controlador estudiante, busqué un ASPX o un ASCX, dependiendo de, podría ser cualquiera de las dos. También la busqué en Chart, no la encontré. También la busqué en estudiante, si había un CSHTML, no lo encontré, un HTML, no lo encontré por ningún lado. ¿Y esto por qué es? Porque desde el controlador, que es quien toma el mando, le están diciendo que quieren ir a ver el controlador en el index. ¿Por qué el index? Porque por defecto es el index. Y el index dice, bueno, ya yo lo atiendo. Vaya, busque una vista que se llame exactamente igual que yo, o sea, igual, exactamente igual que el método, dentro de la carpeta de vistas de este controlador. Y se van por acá y no la encuentran. No encuentro una vista que se llame estudiante. Entonces, vamos a venir por acá y vamos a agregar una nueva vista. Vista en VC5, agregar, ¿cómo se llama la vista? ¿Cómo se llama la vista? Exactamente igual que el método de acción que la manda a llamar. En este caso vamos a ponerle index empty, que no tiene modelo. Vean que de una vez adelantándonos un poco para la siguiente sesión, aquí podríamos crear, borrar, o sea, crear vistas para creación, crear vistas para borrado, para mostrar detalles, para editar cosas. Ya eso es cuando estemos trabajando con modelos. No la vamos a crear como parcial, pero sí le vamos a decir que queremos usar la página de diseño. ¿Y cuál va a ser la página de diseño? Nos vamos a ir a las vistas, en Shared, y vamos a escoger el layout. ¿Para qué? Para que siempre nos muestre. Vamos a hacer el ejercicio. No voy a agregarle una lista de diseño. Le voy a quitar. Lo vamos a agregar así nomás. Por ahí me creó una página. Y lo que vamos a poner por acá va a ser el famoso Hello World. Hello World. Vamos a correr. Vean que inmediatamente, como lo corrí directamente de la página, él fue la ruta de estudiante, el método index. Pero si yo me devuelvo solamente localhost, me aparece la página inicial y aquí tengo ir a estudiante. Donde lo de ir a estudiante me va a llevar a la página Hello World. Profe, ¿por qué se ve tan fea? Porque así creamos la página. No tiene absolutamente nada la página. Ahora bien, voy a hacerle un cambio. Voy a borrar esa vista. La vamos a volver a agregar. Nada más que en este caso, en esta oportunidad, la vamos a agregar con una página de diseño. Vamos a buscar nuestra página de diseño. Nos vamos a las vistas, share, el layout, agregar. Listo. Volvemos a correr.
Ya si yo voy a ir a estudiante, me va a llevar a un index que acabamos de crear, que no le pusimos nada, pero ya tiene lo que es el header, que es todo esto que está aquí: nombre de aplicación, inicio, acerca de contacto, ir a estudiante, index, y este footer que está por acá. Todo eso está en el layout. Profe, ¿cómo estamos seguros si esta es la página que usted acaba de crear? Vamos a ir a ese index. Vamos a ponerle aquí: hola mundo, el ejemplo más básico de todos los cursos. ¿Ok? Listo. Voy a irme directamente al controller home para que me levante desde un principio, que si lo selecciono desde estudiante me lo va a levantar como estudiante. Ahí está en inicio, me voy acerca de, acaba el mensaje de acerca de, acuérdense que lo habíamos cambiado. Contacto, no hemos cambiado. Y le doy ir a estudiante. Hola mundo, el ejemplo más básico de todos los cursos. Me quiero volver al inicio, me voy al inicio. Ya está funcional. Ahora bien, importante, el esquema de manejo de estos datos o esta información, el flujo de datos que tiene esta aplicación. El controller es quien manda. Vean que aquí tengo el action result que me va a volver la página index. Si por A o por B yo creo otro método que se llame public action result y le digo que va a devolver una página que se llame datos personales. Abro y cierro, abro y cierro. Él me da un error porque le está esperando que le devuelva un action result. Yo le digo return, y si le digo view, vean que en el caso de la vista tiene 7 sobrecargas. ¿Qué son sobrecargas? Las firmas. Puede ser una vista vacía, que automáticamente él va a tomar el nombre del método para ir a buscar una vista que se llame así. Y hay otras cargas, donde yo le puedo mandar una interfaz de una vista, yo le puedo mandar un objeto o un modelo, yo le puedo mandar el nombre de la vista inclusive. Entonces hay que tener un poco de cuidado, que si yo lo tengo así, él automáticamente va a ir a buscarme una vista que se llame datos personales. Voy a ir en estudiante, agregar a nueva vista, MVC, y se va a llamar datos personales, la misma página maestra. Y aquí nada más voy a ponerle: acá irán los datos personales del estudiante. Listo. Ahora bien, nada más para que veamos el escenario. Voy a volver a correr. Y le voy a caer al estudiante. Va a ir al método de acción que se llama index. Ven que aquí lo que me está mostrando es el controller. Y no me muestra el index, pero es porque el index es por defecto. Pero yo perfectamente podría venir y decirle index. Y me va a mostrar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es controlador método de acción. Como el método de acción que nosotros acabamos de crear se llama datos personales, vean que perfectamente yo lo puedo llamar directamente desde el URL, sin ponerle ASPX, HTML y nada, sino que lo que está haciendo es invocando el método de acción. Ahora bien, en este escenario estoy invocando directamente este controller. Este controller podría venir aquí y utilizar el viewback, crear una variable dentro del viewback. Vamos a ponerle prueba
a ser igual a esto es un envío de mensaje a la vista. Más adelante vemos cuánto es el contexto de cada una de las variables que se crean en el viewback. Pero en este caso, este valor de prueba va a viajar a esta vista que se llama datos personales. Por consiguiente, en datos personales, yo puedo venir y que quiero, segundo nada más, que se me muestre esa prueba. Entonces, si yo le pongo así nada más viewback, él no me lo va a reconocer porque va a decir, eso va a ser un texto plano. Entonces, lo que tenemos que venir y decirle es signo arroba, y ya con el arroba lo que estoy haciendo es empotrando código. Yo puedo venir y decirle viewback prueba. Profe, ¿por qué arriba se utilizan corchetes y usted ahí abajo no utiliza corchetes? Yo utilizo corchetes cuando son varias líneas, pero cuando es la misma línea no es necesario. Entonces vamos a ponerle aquí un texto nada más. Vamos a poner un H3, por ejemplo. Y vamos a ponerle, acá se mostrará el mensaje enviado por el viewback. Correcto. Nos vamos nuevamente. Voy a invocarlo desde el home, nada más. Vean que no estoy utilizando modelo, ¿verdad? Todavía no utilizamos modelo. Primero, me interesa que quede claro la arquitectura de cómo funciona el controlador con respecto a las vistas. Me voy a estudiante. Esta no es la página, sino que es la que queremos. Datos personales. Acá se mostrará el mensaje, el mensaje enviado por el viewer. Ok, tengo un detallazo. Primero lo que me está mostrando es... bueno, aquí está. Esto es un envío de mensaje a la vista. Y le puse el 2 veces el. Y esto que está acá es lo que se cargó en el controlador, se cargó en el viewback, en la variable que se llama prueba, y posteriormente en la vista se visualizó utilizando código Razer. ¿Cómo lo visualizo? Lo visualizo utilizando código Razer. ¿Lo puedo visualizar sin utilizar código Razer? No, porque es código de servidor. Entonces es importante utilizar el código Razer para poder visualizarlo tal cual como lo hicimos con el arroba. ¿Ok? Así funciona lo que es modelo vista controlador. Las dos capas más sencillas. No hemos hecho ni agregar algún control, o sea, algún textbook, algún right button, no lo hemos hecho todavía. No hemos trabajado con bases de datos, no, porque lo que me interesa es ir poco a poco de manera de que hagamos algo muy sencillo, que nos quede bastante claro y que sepamos cómo trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta semana? Sencillo, vamos a crear una aplicación tal cual como la acabamos de hacer. Voy a correrlo, un segundo. Voy a irme acá. Esto que está acá arriba en negro está en el layout. Entonces, vamos a hacer los siguientes cambios como práctica para esta semana. En lugar de que diga nombre de la aplicación, vamos a requerir que diga Universidad Fidelitas. Eso es lo primero que necesitamos. Dos, en acá, en esto que está por acá, en la página inicial, vamos a agregar alguna información general de la Universidad Fidelitas. Esto es puro código HTML, no es nada del otro mundo. Ese es código autogenerado. Pueden trabajar con los mismos CSS, al igual que como lo hicimos en el WebForms, el que genera automáticamente. Tanto este link del nombre de la aplicación que va a decir Universidad Fidelitas como este inicio tienen que ir al mismo lugar, al igual que como está. Acerca de
Vamos a irnos acerca de, y van a poner información acerca de la Universidad Fidelitas y contacto, los teléfonos de contacto de la Fidelitas, alguno que otro correo ahí de la Fidelitas, la dirección de la Fidelitas. Y adicionalmente vamos a tener otro controlador que se va a llamar estudiante, en donde van a poner la dirección personal de ustedes en esta vista. ¿Qué van a poner? Van a poner nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, número de teléfono, carrera que estudian, materias que están llevando y nada más. Eso es lo único que necesitamos hacer durante esta semana. Hacer esos cambios. Ojalá acá en lugar que diga 2022 mi aplicación ASP.NET, lo que vamos a poner es lo siguiente. Vamos a poner la fecha en la que se está generando la página, ¿ok? Por código Razor, ahí por ahí lo tienen. Es similar al que aparece en el footer. Y adicionalmente, en lugar de que diga mi aplicación ASP.NET, le vamos a poner programación avanzada, no, programación web, perdón, programación web, profesor Michael Romero Navarro. Y eso es lo que vamos a hacer durante la semana 10. Que tengamos eso listo, porque ya en semana 11 lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos anteriormente, de crear una base de datos y ya utilizar el scaffolding, el Entity Framework específicamente para agregar datos, eliminar datos, editar, modificar datos y es de una manera muy, muy sencilla. ¿Ok? Entonces, hasta acá llega el video de la demostración de cómo trabajar con MVC, la parte teórica, y nos escucharíamos la próxima semana con un ejercicio similar para que ya en semana 12, en las sesiones sincrónicas, podamos revisar lo que hicimos y adicionalmente hacer un ejercicio donde vamos a amarrar todos los conceptos que vimos durante esta semana y durante la semana siguiente.